La paz interior no es un privilegio de unos pocos. No es algo que solo los monjes en los templos pueden alcanzar, ni un estado reservado para quienes han renunciado al mundo. Es algo que cualquiera puede desarrollar, sin importar quién seas, dónde vivas o qué circunstancias enfrentes. Pero, si la paz interior es accesible para todos, ¿por qué tan pocas personas la encuentran? Porque en lugar de buscarla dentro de sí mismos, la buscan en el exterior. En lo material, en el éxito, en las relaciones, en las distracciones. Y cuando esas cosas fallan, el vacío sigue ahí. El budismo nos ofrece un camino claro para encontrar esa paz. No es una religión en el sentido tradicional, sino un sistema de enseñanzas que nos ayudan a comprender la vida, la mente y la naturaleza del sufrimiento. Es un mapa que nos guía hacia una existencia más equilibrada, más consciente y más libre. Si alguna vez has sentido que la vida es un caos constante, que la ansiedad y el estrés te dominan, que nunca terminas de encontrar satisfacción sin importar cuánto logres, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a explorar los principios esenciales del budismo de una forma simple y directa, para que cualquier persona pueda comprenderlos y empezar a aplicarlos desde ahora mismo. No necesitas convertirte en monje, ni seguir rituales complicados, ni creer en nada sin cuestionarlo. Lo único que necesitas es estar dispuesto a mirar la vida desde una nueva perspectiva. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal. Si estás aquí, es porque quieres aprender a mejorar tu vida y liberarte del sufrimiento innecesario. Así que haz clic en el botón de suscribirte y acompáñanos en este camino de crecimiento y transformación. Ahora sí, prepárate para descubrir enseñanzas que han cambiado la vida de millones de personas y que pueden hacer lo mismo por ti. Lo único que necesitas es estar dispuesto a abrir tu mente y ver la realidad desde una perspectiva diferente. El primer paso para comprender el budismo es entender el origen del sufrimiento humano. Si observamos nuestra vida con honestidad, nos daremos cuenta de que casi siempre estamos persiguiendo algo o huyendo de algo. Queremos más dinero, más éxito, más validación. O evitamos el fracaso, la soledad, el rechazo. En este constante movimiento entre el deseo y el miedo, rara vez encontramos paz. Buda enseñó que el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de nuestro apego a cómo queremos que sean las cosas. Nos aferramos a ideas, expectativas y posesiones, y cuando la realidad no se ajusta a lo que queremos, nos frustramos. Imagina que sostienes en la mano un puñado de arena. Si aprietas demasiado, la arena se escapará entre tus dedos. Pero si la sostienes con suavidad, permanecerá en tu mano. Así es la vida. Cuanto más intentamos controlarla, más sufrimos. Esta es una verdad que podemos ver en cada aspecto de nuestra existencia. Nos apegamos a personas y sufrimos cuando cambian o se van. Nos aferramos a logros y sentimos ansiedad por no perderlos. Buscamos satisfacción en lo externo, solo para darnos cuenta de que esa satisfacción nunca dura. El budismo nos invita a observar estos patrones y a preguntarnos, ¿qué pasaría si dejáramos de aferrarnos? Si en lugar de resistirnos al cambio, aprendiéramos a aceptarlo? Cuando soltamos el apego, encontramos libertad. No significa que dejemos de amar, de trabajar o de disfrutar la vida, sino que dejamos de depender de estas cosas para sentirnos bien. No significa que renunciemos a nuestros sueños, sino que aprendemos a seguir adelante sin que el miedo nos paralice. Piensa en un río que fluye sin resistencia. Las rocas no lo detienen, los obstáculos no lo frenan. Simplemente sigue su curso, sin luchar contra la corriente. Así es la mente cuando aprendemos a soltar. En lugar de quedar atrapados en el sufrimiento, fluimos con la vida. Cada vez que sientas frustración, miedo o tristeza, pregúntate, ¿estoy sufriendo por la situación en sí o por mi resistencia a aceptar la realidad? Porque la diferencia entre el sufrimiento y la paz no está en lo que nos ocurre, sino en cómo decidimos enfrentarlo. Pero entender el origen del sufrimiento es solo el primer paso. Para liberarnos de él, necesitamos aprender a vivir en el presente, en lugar de quedar atrapados en el pasado o en la ansiedad por el futuro. Uno de los mayores obstáculos para la paz interior es nuestra incapacidad de vivir en el presente. Pasamos la mayor parte del tiempo atrapados en el pasado, reviviendo recuerdos, arrepintiéndonos de decisiones o lamentando lo que ya no podemos cambiar. O nos proyectamos en el futuro, preocupándonos por lo que aún no ha sucedido, intentando anticipar cada problema, cada escenario posible.
Y mientras tanto, nos perdemos la única realidad que realmente existe, el ahora. Buda enseñó que la vida solo ocurre en este momento. El pasado es solo un recuerdo en nuestra mente. El futuro es una proyección que aún no existe. Pero el presente es real, es tangible, es lo único que verdaderamente tenemos. Imagina que estás caminando por un bosque hermoso, pero en lugar de disfrutarlo, vas mirando tu teléfono, revisando mensajes, pensando en lo que harás después. Cuando llegues al final del camino, te darás cuenta de que no viste nada, no estuviste realmente allí. Y así es como muchas personas pasan su vida, físicamente presentes, pero mentalmente en otra parte. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado ni dejar de planear para el futuro. Significa dejar de obsesionarnos con lo que no podemos controlar y aprender a experimentar la vida con plena conciencia. Piensa en cómo sería tu día si, en lugar de hacer todo en automático, estuvieras realmente presente en cada momento. Si en lugar de comer con la mente en otra parte, realmente saborearas cada bocado. Si en lugar de escuchar a alguien mientras piensas en lo que vas a responder, realmente prestaras atención a sus palabras. Si en lugar de esperar que la felicidad llegue en el futuro, la encontraras en lo que ya tienes ahora. La práctica de la atención plena nos enseña a experimentar la vida con más claridad. Cuando caminas, siente cada paso. Cuando respiras, nota el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Cuando hablas con alguien, escucha sin distracciones. La mente no se calma de un día para otro, pero cada vez que la traes al presente, la entrenas. Y con el tiempo, empiezas a notar que la ansiedad disminuye, que el ruido mental se reduce, que la vida se vuelve más ligera. Cada vez que sientas que la preocupación te arrastra, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate, ¿qué está pasando ahora mismo, en este instante? Casi siempre notarás que, en el presente, no hay problema real, solo pensamientos sobre lo que fue o lo que podría ser. Pero vivir en el presente no es suficiente si seguimos aferrándonos a lo innecesario. Por eso, el siguiente paso en el camino del budismo es aprender a soltar lo que nos pesa. Aferrarnos a lo que ya no nos sirve es una de las principales causas del sufrimiento humano. Nos aferramos a relaciones que han cambiado, a errores que ya no podemos corregir, a expectativas que nunca se cumplieron. Creemos que si soltamos, perderemos algo importante, pero en realidad, muchas veces nos estamos aferrando a nuestro propio dolor. Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento. Cada vez que nos aferramos a algo de manera obsesiva, le damos poder sobre nuestra paz interior. Pero la verdad es que nada en la vida nos pertenece realmente. Todo es temporal, todo está en constante cambio. Piensa en cuántas veces has prolongado tu sufrimiento simplemente porque no querías aceptar que algo había terminado. Tal vez seguiste en una relación que ya no te hacía feliz. Tal vez te aferraste a un sueño que ya no tenía sentido. Tal vez te quedaste atrapado en un resentimiento que solo te dañaba a ti. El problema es que cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Queremos que las cosas sean como antes, queremos que ciertas personas sigan en nuestra vida, queremos que la realidad encaje en nuestra idea de cómo debería ser. Y cuando esto no sucede, nos llenamos de frustración. Aprender a soltar no significa que no nos importe, significa que dejamos de luchar contra lo inevitable. No se trata de olvidar, sino de liberar el peso emocional que nos impide avanzar. Es aceptar que algunas cosas y personas cumplen un ciclo en nuestra vida, y aferrarnos a ellas solo prolonga el dolor. Mira la naturaleza. Los árboles no se aferran a sus hojas cuando llega el otoño. Las olas del mar no intentan retener el agua. Todo en la existencia fluye sin resistencia. Y cuando nosotros aprendemos a hacer lo mismo, encontramos una paz inmensa. Cada vez que te aferres a algo, pregúntate, ¿esto me está dando paz o me está drenando? ¿Realmente necesito seguir sosteniendo esto o es hora de dejarlo ir? Cuando aprendes a soltar, te das cuenta de que nunca fuiste libre hasta que dejaste de cargar lo que no te correspondía. Porque la felicidad no es acumular más, sino liberarte de lo innecesario. Pero para alcanzar una paz profunda, hay algo más que debemos aprender, la importancia de la autodisciplina y el dominio de la mente. La autodisciplina es la clave para una mente fuerte y una vida equilibrada. Sin disciplina, nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos, de nuestras emociones y de las distracciones que nos rodean.
Pero cuando aprendemos a dominar nuestra mente, recuperamos el control sobre nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro destino. Buda enseñó que la mente sin control es como un caballo salvaje, corriendo sin rumbo. Si no la entrenamos, nos llevará a lugares donde no queremos estar. Pero si aprendemos a dirigirla, nos llevará exactamente hacia donde queremos ir. Piensa en cuántas veces has querido hacer algo importante, pero lo has postergado. Tal vez quisiste meditar, hacer ejercicio, cambiar un hábito negativo o simplemente ser más paciente. Pero sin disciplina, la motivación desaparece y volvemos a los mismos patrones de siempre. La autodisciplina no es una restricción, es libertad. Es la capacidad de actuar con intención en lugar de dejarse llevar por el impulso del momento. Es el poder de elegir lo que realmente es beneficioso, en lugar de lo que simplemente es cómodo. Mira las personas más exitosas y equilibradas. No son las que tienen más talento, sino las que han aprendido a mantenerse firmes en sus hábitos. Han comprendido que la autodisciplina es la base para cualquier transformación real. Imagina que tu mente es un lago. Si el agua está agitada, no puedes ver con claridad. Pero si logras calmarla, todo se vuelve nítido. Así es la mente cuando aprendemos a entrenarla. Con una mente en calma, tomamos mejores decisiones, reaccionamos con más sabiduría y vivimos con mayor paz. La autodisciplina no significa ser rígido, sino saber elegir el camino correcto incluso cuando no es el más fácil. Cada vez que decides hacer lo que sabes que es correcto en lugar de lo que es conveniente, fortaleces tu carácter. Cada vez que resistes la tentación de abandonar, entrenas tu mente para ser más fuerte. Si alguna vez te has sentido atrapado en la pereza, en la procrastinación o en la falta de dirección, recuerda esto: no necesitas sentirte motivado para actuar. Solo necesitas dar el primer paso. Porque la acción genera impulso, y el impulso genera transformación. Pero la autodisciplina no es suficiente si seguimos acumulando preocupaciones innecesarias. Por eso, el siguiente paso en el camino del budismo es aprender a simplificar nuestra vida. La simplicidad es una de las claves fundamentales para encontrar la paz interior. En un mundo que constantemente nos dice que necesitamos más éxito, más posesiones, más reconocimiento, es fácil perderse en la trampa de la acumulación. Pero cuanto más agregamos a nuestra vida, más peso cargamos y más difícil se vuelve encontrar tranquilidad. Buda enseñó que la felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. No significa renunciar a todo, sino aprender a diferenciar lo esencial de lo innecesario. Piensa en cuántas veces te has sentido abrumado por el exceso. Demasiadas responsabilidades, demasiadas cosas en tu casa, demasiadas preocupaciones en tu mente. Todo esto crea ruido, distracción y estrés. Nos convencemos de que necesitamos estas cosas para sentirnos completos, pero en realidad, muchas de ellas solo nos restan energía. Mira la naturaleza. Un árbol no acumula más hojas de las que necesita, ni el río carga con agua estancada. Todo en la existencia fluye con lo esencial, sin el peso de lo innecesario. Cuando aprendemos a hacer lo mismo, encontramos claridad y ligereza. Simplificar no significa vivir con carencias, sino eliminar lo que nos impide disfrutar lo que ya tenemos. Es reducir el ruido mental, las preocupaciones innecesarias, los compromisos que no aportan valor. Es elegir conscientemente lo que realmente importa. Imagina que tu mente es una habitación llena de objetos inútiles. Si está desordenada y llena de cosas innecesarias, no hay espacio para lo realmente valioso. Pero si limpias y organizas, todo se vuelve más claro, más liviano. Así funciona la simplicidad. Aligeramos nuestra vida para darle espacio a la paz. Cada vez que te sientas abrumado, pregúntate: ¿realmente necesito esto? ¿Me está sumando o me está drenando? Si algo te quita más de lo que te aporta, quizás sea hora de soltarlo. Cuando simplificamos, encontramos más tiempo, más claridad y más paz. Dejamos de llenar nuestra mente con preocupaciones innecesarias y comenzamos a disfrutar más del presente. Si hasta ahora te está gustando el vídeo y sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte a vivir con más claridad, haz clic en suscribirte, que es gratis y no tienes excusa. Así seguirás recibiendo más contenido sobre cómo liberarte del sufrimiento y encontrar paz en cualquier circunstancia. Pero para que esta transformación sea completa, hay algo más que debemos aprender:
el poder del silencio y la introspección. El silencio es una de las herramientas más poderosas para el autoconocimiento y la paz interior. Vivimos en un mundo de ruido constante, conversaciones superficiales, notificaciones interminables, preocupaciones que nunca se detienen. Este exceso de estímulos impide que escuchemos lo más importante, nuestra propia voz interior. Buda enseñó que el silencio no es vacío, sino el espacio donde la verdadera comprensión surge. Cuando el ruido desaparece, cuando dejamos de buscar respuestas fuera, comenzamos a ver con claridad lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Piensa en cuántas veces has evitado estar en silencio. Tal vez llenas cada momento libre con música, redes sociales o conversaciones sin sentido. No porque realmente lo disfrutes, sino porque el silencio te incomoda. Pero en realidad, el silencio es un refugio, un lugar donde podemos conectar con nuestra esencia. Imagina que tu mente es un lago. Cuando el agua está agitada, no puedes ver el fondo. Pero cuando el agua se calma, todo se vuelve claro. Así ocurre con nuestra mente. Solo cuando aprendemos a silenciar el ruido externo, podemos ver lo que realmente importa. La introspección es el arte de observarse a uno mismo sin distracciones. No significa vivir en aislamiento ni evitar el mundo, sino aprender a darnos momentos de pausa, momentos para reflexionar, para escucharnos, para entender lo que realmente sentimos. Mira a las personas más sabias. No son las que hablan sin cesar, sino las que saben cuándo callar y escuchar. No son las que buscan ser el centro de atención, sino las que encuentran fuerza en la serenidad. El silencio nos permite ver lo que antes pasaba desapercibido. Nos ayuda a darnos cuenta de los pensamientos que nos afectan, de los patrones que repetimos, de las respuestas que ya estaban dentro de nosotros, pero que el ruido externo no nos permitía notar. Cada vez que te sientas abrumado, haz una pausa. Apaga las distracciones, respira profundo y simplemente escucha. No busques respuestas inmediatas, solo date el espacio para sentir. Cuando aprendemos a abrazar el silencio, descubrimos que muchas de las respuestas que buscábamos fuera siempre estuvieron dentro de nosotros. Y en esa comprensión encontramos una paz que las palabras nunca podrán darnos. Pero para que este camino sea completo, hay algo más que debemos comprender. El poder de la gratitud y cómo cambiar nuestra perspectiva nos permite transformar la realidad en la que vivimos. La gratitud es una de las prácticas más poderosas para transformar nuestra vida. Muchas veces vivimos con la sensación de que nos falta algo, enfocándonos en lo que no tenemos, en lo que no hemos logrado, en lo que nos gustaría cambiar. Pero rara vez nos detenemos a apreciar lo que ya está presente en nuestra vida. Buda enseñó que la insatisfacción constante nace del deseo de más. Queremos más éxito, más amor, más reconocimiento, más posesiones, y mientras estamos atrapados en esta búsqueda infinita, nos olvidamos de disfrutar lo que ya tenemos. Piensa en la última vez que sentiste gratitud genuina. Tal vez fue por algo pequeño, una sonrisa de alguien querido, un momento de tranquilidad, un atardecer hermoso. En esos momentos no estabas pensando en lo que te faltaba, sino en lo que ya tenías. Y por un instante, sentiste paz. El problema es que la mente está entrenada para enfocarse en lo negativo. Nos obsesionamos con lo que salió mal, con lo que podría ser mejor, con lo que aún no hemos conseguido. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos en la carencia, aprendiéramos a ver la abundancia que ya existe en nuestra vida? La gratitud no es solo decir gracias, es un cambio de perspectiva. Es despertar cada día y, en lugar de enfocarte en lo que falta, observar lo que está presente. Es entrenar la mente para encontrar belleza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que muchas veces damos por sentado. Imagina que tienes dos personas viviendo exactamente la misma vida. Una se enfoca en lo que le falta, en lo que no ha logrado, en lo que no es suficiente. La otra se enfoca en lo que tiene, en lo que ha aprendido, en las pequeñas cosas que le traen alegría. Aunque sus vidas sean idénticas, una vive en sufrimiento y la otra en paz. La felicidad no es tener más, es aprender a valorar lo que ya está aquí. Si no eres capaz de sentir gratitud ahora, no la sentirás cuando tengas más. Porque el problema no está en lo que tienes, sino en cómo lo percibes. Cada vez que sientas insatisfacción, haz una pausa. Observa tu vida, nota lo que antes dabas por sentado, reconoce que, a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que estar agradecido.
Cuando la gratitud se convierte en un hábito, la vida cambia. No porque las circunstancias sean diferentes, sino porque tu forma de verlas ha evolucionado. Si estas enseñanzas están resonando contigo, haz clic en suscribirte, que es gratis y no tienes excusa. Sigamos explorando juntos cómo podemos encontrar paz en cualquier circunstancia. Pero hay otra enseñanza clave que debemos aprender: cómo soltar la necesidad de control y confiar en el flujo natural de la vida. El deseo de control es una de las principales fuentes de sufrimiento en la vida. Queremos que las cosas sucedan de cierta manera, que las personas actúen como esperamos, que el futuro sea predecible y que nunca haya sorpresas desagradables. Pero la vida no funciona así. Buda enseñó que el control es solo una ilusión. Intentamos sujetar lo incontrolable, estructurar lo incierto, predecir lo impredecible. Y cuando inevitablemente las cosas no salen como queremos, sufrimos. Piensa en cuántas veces has sentido ansiedad por el futuro. Tal vez te preocupaste por cosas que nunca sucedieron, intentaste anticiparte a cada posible problema, trataste de manipular las circunstancias para que fueran a tu favor. Pero a pesar de todo, la vida siguió su curso, con o sin tu intervención. Cuando intentamos controlar todo, nos desgastamos. Nos aferramos a planes rígidos, nos frustramos cuando las cosas cambian, vivimos con el miedo de que algo salga mal. Pero el verdadero poder no está en el control, sino en la flexibilidad. Imagina un río que fluye por su cauce. Si intentas detenerlo, fracasas. Pero si aprendes a moverte con la corriente, encuentras el camino con menos resistencia. Así es la vida. Cuando dejamos de pelear contra ella y aprendemos a fluir, encontramos paz. Soltar el control no significa volverse pasivo. Significa aceptar que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Significa enfocarnos en nuestras acciones sin obsesionarnos con los resultados. Significa confiar en que, aunque no lo entendamos en el momento, todo sucede por una razón. Mira a las personas más serenas. No son las que intentan controlar cada detalle, sino las que confían en su capacidad de adaptarse. No son las que temen al cambio, sino las que lo aceptan como parte natural de la vida. Cada vez que sientas que la necesidad de control te genera ansiedad, hazte esta pregunta: ¿esto está realmente en mis manos? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, haz lo mejor que puedas y deja que la vida haga el resto. Cuando aprendemos a soltar el control, nos liberamos del miedo. Porque dejamos de intentar anticiparnos a todo y aprendemos a confiar en nuestra capacidad de responder a lo que venga. Pero para vivir en equilibrio, hay algo más que debemos aprender: el poder de la paciencia y la importancia de no apresurar las cosas. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a quererlo todo de inmediato. Queremos resultados rápidos, éxito instantáneo, gratificación inmediata. Nos frustramos cuando algo toma tiempo, cuando el progreso es lento, cuando no obtenemos lo que queremos en el momento en que lo queremos. Pero Buda enseñó que todo en la vida tiene su propio ritmo. Así como una semilla no se convierte en árbol de un día para otro, nuestras transformaciones más profundas también requieren tiempo. Piensa en cuántas veces has abandonado algo porque no viste resultados de inmediato. Tal vez empezaste un nuevo hábito, una nueva meta, un nuevo camino, y al no ver cambios rápidos, te rendiste. Pero el progreso no siempre es visible en la superficie. A veces, los mayores cambios están ocurriendo en lo profundo, aunque aún no los puedas ver. La paciencia no es simplemente esperar. Es aprender a confiar en el proceso. Es entender que lo que realmente vale la pena toma tiempo. Es soltar la necesidad de resultados inmediatos y enfocarse en hacer el trabajo día a día, sin obsesionarse con el destino final. Imagina que estás plantando un árbol. Si todos los días desentierras la semilla para ver si ha crecido, lo único que hará será impedir su desarrollo. Pero si la riegas con constancia, con el tiempo crecerá fuerte y firme. Así funciona la vida. Cada pequeña acción que tomas, aunque parezca insignificante en el momento, está construyendo la base para algo más grande. Pero si te desesperas y lo abandonas, nunca verás los frutos de tu esfuerzo. Mira a las personas más exitosas y equilibradas. No son las que buscan atajos ni soluciones mágicas. Son las que entienden que el crecimiento es un proceso, que el verdadero cambio ocurre con constancia y paciencia. Cada vez que sientas impaciencia, haz una pausa.
Recuerda que todo tiene su tiempo, que lo que siembras hoy dará frutos en su momento. Que la clave no es correr, sino avanzar con estabilidad. Cuando aprendemos a ser pacientes, encontramos paz. Dejamos de vivir con ansiedad, dejamos de exigirnos resultados inmediatos y aprendemos a disfrutar el camino en lugar de obsesionarnos con la meta. Pero la paciencia no es suficiente si seguimos cargando con emociones negativas. Por eso, el siguiente paso en el camino del budismo es aprender a liberar la ira y el resentimiento. La ira y el resentimiento son dos de las emociones más destructivas que podemos cargar. Muchas veces creemos que al estar enojados con alguien o al guardar rencor, estamos castigando a la otra persona. Pero en realidad, lo único que logramos es envenenarnos a nosotros mismos. Buda enseñó que aferrarse a la ira es como sostener una brasa ardiendo con la intención de arrojársela a otro. Antes de que puedas hacerlo, eres tú quien se quema. El odio, la venganza y el resentimiento no afectan a la persona que los provocó, sino a quien los mantiene vivos en su interior. Piensa en una ocasión en la que sentiste mucha rabia. Tal vez alguien te trató injustamente, te traicionó o te hizo daño. ¿Cuánto tiempo cargaste con esa emoción? ¿Cuánto te afectó física y mentalmente? ¿Y realmente solucionó algo? Liberarse de la ira no significa justificar el daño ni permitir que otros nos maltraten. Significa entender que cargar con emociones destructivas nos roba nuestra propia paz. No se trata de olvidar, sino de soltar la carga emocional que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada resentimiento, cada enojo, cada herida del pasado es una piedra más. Cuanto más tiempo la cargas, más pesado se vuelve tu camino. Pero si decides soltarla, de repente te das cuenta de lo liviano que puede ser avanzar. Las personas más sabias no son las que nunca han sido lastimadas, sino las que han aprendido a no cargar con el dolor innecesario. No es que nunca sientan ira, sino que la observan, la comprenden y la dejan ir antes de que las consuma. Cada vez que sientas enojo, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente quiero seguir cargando con esto? ¿Vale la pena sacrificar mi paz por algo que ya pasó? Cuando aprendemos a dejar ir la ira y el resentimiento, nos liberamos. No porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos vivir sin esa carga. Pero para que la liberación sea completa, hay algo más que debemos aprender, como cultivar el desapego y entender que nada en la vida nos pertenece realmente. Una de las mayores causas del sufrimiento es el apego. Nos aferramos a personas, a cosas, a ideas, a logros. Creemos que si logramos mantener todo bajo nuestro control, estaremos a salvo, seremos felices, tendremos estabilidad. Pero la verdad es que todo en la vida es temporal. Buda enseñó que la impermanencia es una ley universal. Todo lo que existe está en constante cambio. Las estaciones cambian, los cuerpos envejecen, las relaciones evolucionan, las situaciones se transforman. No importa cuánto queramos retener algo, nada dura para siempre. Piensa en cuántas veces has sufrido porque algo cambió o se fue de tu vida. Tal vez perdiste un trabajo, una relación terminó, alguien que amabas ya no está. En esos momentos, sentimos dolor porque nos aferramos a la idea de que las cosas deberían permanecer iguales. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de resistirnos al cambio, aprendiéramos a fluir con él? Si en lugar de aferrarnos a lo que ya no es, aprendiéramos a aceptar la vida tal como es en cada momento. Mira la naturaleza. Los árboles no se resisten a soltar sus hojas en otoño. El río no intenta retener el agua que fluye. Todo en la existencia entiende que el cambio es parte del proceso. Y cuando aprendemos a hacer lo mismo, encontramos paz. El desapego no significa no amar ni dejar de disfrutar la vida. Significa vivir con gratitud por lo que tenemos, pero sin miedo a perderlo. Significa entender que todo lo que llega a nuestra vida es un regalo temporal y que el verdadero sufrimiento viene cuando intentamos poseer lo que nunca fue nuestro. Cada vez que sientas miedo de perder algo, pregúntate, ¿estoy disfrutando esto en el presente o estoy demasiado preocupado por retenerlo? Porque muchas veces, en nuestro afán por aferrarnos, nos olvidamos de disfrutar. Cuando aprendemos a soltar, encontramos libertad. Nos damos cuenta de que la felicidad no está en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de vivir sin miedo a perder. Pero para que esta transformación sea completa, hay una última enseñanza que debemos aprender, el arte de vivir con intención y propósito.
Muchas personas pasan su vida en un estado de inercia. Se despiertan, trabajan, cumplen con sus responsabilidades, pero en el fondo sienten que algo falta. Viven en modo automático, reaccionando a lo que sucede en lugar de tomar el control de su vida. Pero el budismo nos enseña que vivir sin un propósito claro es una de las mayores causas de insatisfacción. Buda enseñó que una vida significativa no se mide por lo que acumulamos, sino por la intención con la que vivimos cada día. No se trata de perseguir una gran meta, sino de asegurarnos de que cada acción que tomamos tiene un propósito, un sentido, una razón de ser. Piensa en cuántas veces has sentido que los días pasan sin dirección. Tal vez sigues una rutina, cumples con tus obligaciones, pero no sientes un propósito real detrás de lo que haces. Esa sensación de vacío viene de la desconexión con lo que realmente importa. Vivir con intención significa tomar decisiones conscientes, preguntarnos qué impacto queremos dejar en el mundo, actuar alineados con nuestros valores en lugar de dejarnos llevar por la inercia. Imagina que estás navegando sin un rumbo fijo. El viento te llevará en cualquier dirección y terminarás en un lugar al azar. Pero si tienes un destino claro, aunque haya tormentas, aunque el camino no sea recto, seguirás avanzando en la dirección correcta. Así funciona la vida. Si no tienes claro tu propósito, vivirás reaccionando a lo que sucede en lugar de crear tu propio camino. Pero cuando defines qué es realmente importante para ti, empiezas a vivir con más claridad, con más sentido, con más plenitud. No tienes que encontrar un propósito grandioso de inmediato. Solo pregúntate, ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Qué quiero aportar al mundo? ¿Cómo puedo hacer que mis acciones reflejen mis valores? Cuando vivimos con intención, dejamos de sentirnos perdidos. Cada día, cada acción, cada decisión tiene un significado. Y en esa conexión con lo que realmente importa, encontramos la paz. Y con esto, hemos recorrido las enseñanzas esenciales del budismo que pueden transformar tu vida. Pero antes de cerrar, hay algo importante que debes recordar. Las enseñanzas del budismo no son solo conceptos filosóficos, son herramientas para transformar nuestra vida. Hoy hemos explorado principios esenciales como la importancia de soltar, vivir en el presente, cultivar la gratitud, aceptar el cambio, fortalecer la autodisciplina y vivir con propósito. Pero la verdadera transformación no ocurre simplemente entendiendo estas ideas. Sucede cuando las aplicamos. Cuando elegimos conscientemente cambiar nuestra manera de ver la vida, de reaccionar ante los desafíos y de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. No necesitas convertirte en monje, ni seguir rituales complicados, ni vivir aislado en una montaña. Lo único que necesitas es estar dispuesto a cuestionar tu forma de ver la vida y a practicar estos principios en tu día a día. Piensa en una de estas enseñanzas y pregúntate, ¿cómo puedo empezar a aplicarla ahora mismo? Tal vez es soltar una preocupación que llevas demasiado tiempo cargando, tal vez es estar más presente en tu día a día, tal vez es encontrar más gratitud en lo que ya tienes. No intentes cambiar todo de golpe. Pequeños cambios constantes crean grandes transformaciones. Cada día que practiques estas enseñanzas, estarás un paso más cerca de una vida con más claridad, más paz y más felicidad. Y ahora viene lo más importante. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este contenido tiene el poder de hacerte ver la vida de otra manera. Así que suscríbete al canal si quieres seguir creciendo personalmente o si no quieres seguir atrapado en el sufrimiento innecesario. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, la paz no es algo que encuentras fuera, es algo que construyes dentro de ti, con cada pensamiento, con cada acción, con cada elección.